Bueno, buenas tardes a todos. A ver quiénes están presentes. Carlos, Tomás. Bien. Hola, buenas Bueno, tardes. mira, vos me dirás si puedo empezar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y comenzar, buenas tardes a todos. Se está siguiendo sumando gente, igual se están reenviando los links por las dudas, pero podés comenzar tranquila, no hay problema. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Arla, soy ingeniera de alimentos de la Universidad Nacional de Luján. Y agradezco mucho a SEA Líder que me ha convocado como parte de su comunidad a dar esta charla sobre las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para elaborar, para fabricar alimentos, y también a la Cámara de Productos Saludables por el espacio brindado. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo una presentación. Vamos a ver. Ustedes dirán si se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Será así? Bárbaro. Sí. Buenísimo. Y vamos entonces a dar comienzo a la charla. Espero que les sea útil o de utilidad para aquellos que comienzan en este mundo de los alimentos o ya tienen un recorrido. Bien, el objetivo del día de hoy es que ustedes adquieran los conceptos básicos de las buenas prácticas de manufactura para elaborar o para fabricar alimentos, y vamos a hacer una breve introducción a los programas de prerequisitos también que tienen que ver con nuestra práctica de elaboradores de alimentos. Esperamos que identifiquen los peligros asociados a la fabricación de alimentos, sus riesgos, adopten estas buenas prácticas para ofrecer alimentos inocuos y seguros, y reconozcan la importancia del rol que tienen como elaboradores, como fabricantes dentro de la cadena alimentaria. Vamos a recorrer el marco regulatorio que nos alcanza como elaboradores de alimentos, la cadena de abastecimiento o de suministro, donde aplica este marco regulatorio, y conceptos muy válidos para la toma de decisión y el liderazgo sobre todo, que son los de calidad e inocuidad alimentaria. Hoy la comercialización moderna de alimentos, ya sea para el mercado interno o el mercado externo, exige más y mejores garantías de calidad e inocuidad. Y ante todo vamos a saber a introducir de qué se tratan estos conceptos. Bajo el concepto de calidad entendemos a todo aquello que percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Todo lo que conforma el alimento en cuanto a su aroma, textura, su origen, su color. También podemos hablar de calidad comercial, es decir, el producto tiene un buen precio, es acorde a mis necesidades. Puedo hablar de calidad nutricional, el producto posee los ingredientes o nutrientes necesarios que necesito. También podemos hablar de la calidad sensorial, es decir, esto que acabamos también de decir, ¿no? El color, el sabor, la textura de ese alimento. Y cuando hablamos de calidad higiénica, ¿sí? Es decir, que ese alimento no produzca ningún daño o ninguna enfermedad al consumidor, estamos hablando de inocuidad. Entonces, bajo el nombre de calidad tenemos diferentes aspectos o atributos o condiciones de un alimento. ¿Por qué se separa en los sistemas actuales de gestión los dos conceptos? Si bien están unidos, acontecieron muchísimos casos en los últimos 30, 20 años en relación a la comercialización de alimentos no seguros o no inocuos, y eso hace que los sistemas hoy se paren y hagan un especial enfoque sobre la inocuidad y la gestión de la inocuidad. ¿Y qué es la inocuidad? La inocuidad
es la garantía de que ese alimento al ser ingerido no cause ningún tipo de daño o lesión al consumidor ni ningún tipo de enfermedad, ¿sí? Eso es inocuidad alimentaria. Entonces, el mercado moderno, la comercialización moderna de los alimentos, tanto para los mercados internos como para los mercados externos, exige garantías en cuanto a la calidad y a la inocuidad de los alimentos. Bien, por eso como elaboradores, como fabricantes, debemos dar garantías, debemos dar confianza de que estamos elaborando estos productos bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y ser una industria, una fábrica segura, tan segura como si fabricáramos aviones o como si fabricáramos autos. Nos gusta decir a nosotros que nos gustaría tener ese enfoque en la industria alimentaria. Bien, ¿cuál es el marco regulatorio en el que estamos inmersos los fabricantes de alimentos? Y lo vamos a separar en dos. Hay uno que es obligatorio y otro que es voluntario. Dentro de lo que es obligatorio y dentro del territorio nacional, tenemos dos organismos oficiales de control, el ANMAT a través del INAL y sus bromatologías provinciales y municipales, es decir, el Instituto Nacional de Alimentos, dependiendo del Ministerio de Salud, y luego el SENASA, ustedes lo conocerán también porque aplica en productos de origen animal, que está dentro del ámbito del Ministerio o las Secretarías de Economía. Estos organismos son los organismos de control que tenemos hoy y lo que aplican es, por un lado, el Código Alimentario Argentino y por otro lado, el digesto de SENASA. Esto es obligatorio. ¿Qué dicen en grandes rasgos estos documentos oficiales? Que las buenas prácticas de manufactura, es decir, las buenas prácticas de elaboración de alimentos en el territorio nacional son obligatorias. ¿Sí? Aquí en forma de óvalos vamos a ver como pasos y como pasos absolutamente elementales las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que es lo mismo que decir procedimientos operativos de limpieza y desinfección. Estos dos sistemas son obligatorios en el territorio nacional. Más allá está el análisis de peligros y puntos críticos de control, entre nosotros el HACCP, por sus siglas en inglés, que también es de carácter obligatorio en la República Argentina, pero no para todos los alimentos. En el caso de SENASA, en los productos de origen animal, sí es obligatorio. En el caso del me confundí, el transporte es del ámbito de SENASA, y para todo lo que no es de origen animal, para el Código Alimentario Argentino, productos dietéticos para niños y vegetales congelados tienen que tener en forma obligatoria este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Más allá nos encontramos con otros sistemas de gestión de inocuidad alimentaria que ya están dentro de la órbita de lo voluntario, es decir, son los esquemas o protocolos o normas, en algún caso certificables por algún organismo de certificación, empresas privadas tales como Bureau Veritas, TÜV, DNV, Inspectorate, que ustedes pueden por la práctica haber escuchado. Y ya son sistemas más avanzados que por supuesto tienen en sus pilares fundamentales a las buenas prácticas de manufactura, a los procedimientos de limpieza y desinfección y al HACCP, son certificables, es decir, hay un organismo que les puede dar una certificación y se dejan de ser voluntarios cuando algún comprador, tanto en el país como en el exterior, los exige para comprar. Entonces ya pierden su carácter de voluntario y se convierten en esquemas obligatorios. Por lo general, para la exportación son normalmente exigibles
Y estos son la norma ISO 22000 o el esquema FSC 22000 o el esquema BRC Global Standard, que son, son las normas / esquemas más populares o utilizados en el territorio nacional. Bien, me gustaría que ustedes hagan un recorrido de sus instalaciones, de sus empresas o de las empresas que conocen o de sus proveedores y vayan ubicándose dentro de estas exigencias reglamentarias donde están. Si están cerca de una certificación, recién arrancando con las buenas prácticas de manufactura, contratando a algún que otro asesor que los ayude con el HACCP. Bueno, ¿dónde está la empresa hoy situada? Bien, otra cuestión importante dentro del ámbito de lo reglamentario es el carnet de manipuladores, que es exigible por la ley 18.284, que es el Código Alimentario Argentino, en su artículo 21, y es un carnet para manipuladores directos, ¿sí? O manipuladores indirectos. ¿Esto qué quiere decir? Para manipuladores que están en contacto directo con el alimento o aquellos que no. Por ejemplo, un depósito o áreas de la empresa que no están en la línea o en las salas de elaboración. Por ejemplo, no sé, logística, o transporte o la dirección. Este carnet es de validez nacional, de carácter federal, y tiene una duración de 3 años, o una frecuencia de renovación de 3 años. Hay que tomar un curso y aprobar el examen para su obtención. Bien. Hablamos al principio de cadena de abastecimiento o cadena de suministro, y esto es del campo al plato, del campo a la mesa, de la granja al plato. Hay varias formas de ejemplificar el ámbito de aplicación de todo este marco regulatorio, pero es desde el principio al fin, es decir, hasta inclusive el consumidor también tiene su responsabilidad y la obligación de seguir, ¿sí?, las buenas prácticas en el hogar también. Entonces, cuando estamos en la producción primaria hablamos de buenas prácticas agrícolas. Cuando hablamos del transporte o del almacenamiento, y ya en la fábrica, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manipulación. Son los nombres con que van a encontrar este tema, ¿sí? Entonces, las buenas prácticas de elaboración son aquellas que es un conjunto de procedimientos, un conjunto de documentos, un conjunto de prácticas necesarios para elaborar alimentos inocuos. Ya dijimos que era la inocuidad alimentaria, eran alimentos que no van a causar daños en la salud, saludables y sanos a lo largo, donde se tiene que cumplir esto a lo largo de toda la cadena de abastecimiento o de suministro. Bien, dijimos que eran un conjunto de condiciones, son actividades muy básicas, ustedes las veían al principio de los óvalos, ¿no? De los sistemas abarcativos que hay para este tema. Entonces, es un conjunto de condiciones absolutamente y actividades básicas necesarias, apropiado. Un ambiente higiénico adecuado para elaborar, distribuir, comercializar, exportar alimentos seguros, alimentos inocuos, alimentos que no causen ningún daño ni lesión a la salud o ningún tipo de enfermedad. Eso es obligatorio, ¿sí?, en el territorio nacional, y no es negociable, ¿sí? La calidad de un producto es negociable. Pueden tener algunos ingredientes con mayor calidad que otros, pueden tener distintos colores, distintos sabores, distintos precios, uno puede ser premium, otro puede ser más masivo, pero todos deben ser inocuos, ¿sí? Entonces ahí es una gran distinción entre los dos conceptos. La inocuidad no es negociable.
Las empresas que ya están muy, muy avanzadas en esto, directamente ya ni lo mencionan en sus comunicaciones, ni internas, ni nada, hablan de sustentabilidad y con eso engloban mucho más. ¿Por qué? Porque es una cuestión sin discusión que un producto sea inocuo, que no cause daño a la salud. Bien, ¿cuáles son esas actividades básicas para crear ese ambiente adecuado y producir alimentos inocuos para proteger la salud del consumidor? ¿Sí? Aquí mencionamos algunas, no todas, hay más. Están las buenas prácticas de manufactura, que se refiere a todo, a las condiciones higiénico-sanitarias de los edificios, de las instalaciones, de los equipos. Todo lo que colabore, ayude, minimice y prevenga la contaminación de los alimentos. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, es decir, los procedimientos de limpieza y desinfección, el mantenimiento preventivo de esas instalaciones, de esos equipos, de esos materiales, el control de plagas o el manejo integral de plagas, la gestión de los proveedores, ¿sí? Esto, recuerden que estamos actuando sobre toda la cadena, hacia atrás y hacia adelante, y somos corresponsables de todos los pedacitos de esa cadena, ¿sí? La trazabilidad es otra de las buenas prácticas o actividades básicas, es decir, poder tener el rastreo del producto, la historia del producto hacia atrás y hacia adelante. Estas son básicas y clave. Hay más y podríamos empezar a introducir también los prerequisitos, que son otras actividades básicas de estas normas / esquemas certificables que mencionábamos al principio. Trajimos solo algunas para ejemplificar de qué estábamos hablando. Bien, ¿qué tenemos que hacer para asegurar ese ambiente higiénico, esas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para fabricar alimentos? Una de las reglas indispensables para empezar a pensar mi fábrica o mis salas de elaboración en esos términos es la de las 5M. Y así no me olvido, tengo que pasar por este filtro de las 5M todas estas actividades básicas, la mano de obra o el personal, todo lo que tenga que ver con eso. Sus herramientas, sus recursos, sus uniformes, sus actitudes, sus comportamientos, sus hábitos, sus capacitaciones. Los materiales con los que trabajamos, la materia prima con la que trabajamos, el medio, es decir, el lugar donde ejercemos la elaboración del alimento desnudo, desprotegido, del alimento cerrado, del producto intermedio, y los métodos que utilizamos: pasteurizamos, hervimos, cocinamos, horneamos, esterilizamos, congelamos, descongelamos, ¿sí? Entonces, las buenas prácticas de manufactura abarcan estas 5M de toda mi actividad de fabricación. Y es donde ahí tengo que asegurar este ambiente higiénico y minimizar los peligros que pueden aparecer en los alimentos y pueden provocar lesiones o enfermedades. Bien, los voy a invitar a hacer un ejercicio mental conmigo y pensar en estas 5M's y en todos estos anteojos o estos filtros que de ahora en más, como líderes de una empresa alimentaria o líderes del sector o gerentes o directores o dueños o responsables de calidad, el rol que tengamos dentro de la industria, no importa si es pequeña, grande, mediana, estos anteojos nos van a ayudar conjuntamente con las 5M a saber o a tomar decisiones o a liderar los equipos para crear ese ambiente adecuado, como dice la ley, que tiene que ser un lugar, un sector, un sitio para elaborar alimentos. El primer anteojo, y los invito a hacer este recorrido mental, y si quieren hasta se pueden autoevaluar, con un 1, la verdad que no tengo nada de esto.
Con un 2, bueno, estoy en camino de, y un 3 sí, la tengo súper clara, súper conforme, está en mi empresa de esa forma, ¿sí? Es un ejercicio simple, mental, que ustedes pueden utilizar para autoevaluarse y ver cómo están estas cuestiones en su fábrica. El primer anteojo por el que vamos a pasar los equipos, las instalaciones, los sectores, las áreas, es el del uso, ¿sí? Es decir, los equipos, las instalaciones, los uniformes, las mesadas, los cuchillos, las pailas, los depósitos, los pallets, los techos, todo lo que está en mi fábrica, ¿es apto para elaborar alimentos? ¿Sí? ¿Está el área sectorizada como corresponde? La sala de envasado con la sala de producción, la sala de residuos, el taller de mantenimiento. ¿Sí? ¿Cómo es el sentido de circulación del personal? ¿Cómo son los vestuarios? ¿Dónde están ubicados? ¿Está todo adecuado para el uso, adecuado para la elaboración de alimentos? Usamos todo para todo. El balde de la limpieza además es el balde que contiene insumos, materias primas. Usamos los frascos del taller de mantenimiento para contener la esponja que está en la pileta que lava los utensilios del sector de elaboración. Bueno, ¿es adecuado para el uso? ¿El uniforme es el adecuado? ¿Es de color claro en las áreas que corresponde? ¿Es de color oscuro o no tan claro, o no tan claro en otras áreas? Bueno, este es el primer anteojo que tengo que utilizar como líder de una empresa de alimentos. Si todo lo que tengo en ese sitio es adecuado para su uso. El segundo anteojo que los invito a utilizar, están calificándose 1, 2, 3, ¿sí? Pensando en esta calificación, es el del orden. ¿Cómo están ordenadas los materiales, las instalaciones? ¿Cómo están organizadas las áreas? Hay estantes, hay cajones, hay pallets, hay racks, hay mesadas, hay bajomesadas, ¿sí? Hay una herramienta de la mejora continua que son las 5S, nada que ver con las 5M, es otra herramienta 5S que nos va a ayudar a mantener el orden y la limpieza en estado permanente. Por ejemplo, es muy buena esa herramienta y la recomendamos. ¿Sí? ¿Cómo están acomodadas las heladeras, las bajoheladeras, los depósitos? ¿Sí? Estoy poniendo lo más, con la fecha más corta adelante, la fecha más larga detrás. Estoy utilizando el sistema FIFO. ¿Sí? ¿Cómo son las órdenes de producción? ¿Qué produjo primero? Tengo alérgenos en la planta, entonces, ¿qué hago primero, qué hago después? Ese es el orden, el anteojo del orden. Bueno, ustedes irán calificándose a medida que yo voy recorriendo cada uno de ellos. Por supuesto, si tienen preguntas en el chat, creo que, ¿no? ¿Cierto? Se pueden realizar. El tercer anteojo es el de la higiene. Y también acá hablamos, cuando hablamos de higiene, es de limpieza y desinfección. No de una cosa y de la otra en forma aislada. Limpiar es una cosa y desinfectar es otra, ¿sí? Y va primero la limpieza y luego la desinfección. Cuando se olviden que va primero, piensen en una herida. ¿Qué hacen primero cuando se cortan un dedo? Primero vamos abajo de la canilla y limpiamos con jabón, con lo que sentamos, barremos, limpiamos esa herida. Y luego aplicamos un desinfectante, alcohol, agua oxigenada, Pervinox, lo que sea. Bueno, en cuestiones de elaboración de alimentos, lo mismo. Primero limpiamos, sacamos lo visible, ¿no? Y luego desinfectamos. ¿Con cualquier cosa? No, con productos aprobados. ¿Aprobados por quién? Por las autoridades sanitarias. ¿Está? Y esos productos no pueden ser de uso doméstico. Tienen que estar aprobados por la autoridad sanitaria. Tienen que ser de índole industrial, porque tienen determinadas características que no van a contaminar o transmitir color, olor y demás. ¿Está? Entonces,
Volviendo al anteojo de la higiene, sabiendo que higiene es limpiar y desinfectar, que primero es limpiar y después desinfectar, vamos a recorrer nuestras instalaciones. ¿Cómo es ese ambiente donde estoy elaborando alimentos? ¿Qué calidad